quiero iniciar la prédica y yo le voy a pedir el favor. Si ustedes vinieron a hablar entre ustedes, yo les invito que por favor se vayan. Quiero que me pongan atención porque cuando se empiecen a hablar entre ustedes me distraen la charla, ¿listo? Y es una prédica, es la palabra de Dios, tiene como toda esa gracia. Entonces, vamos a acercarnos acá. Muy bien, muy bien. Quiero preguntarles, ¿quién de ustedes fue gamer de los 90s, de los 2000, que jugaba jueguitos en el computador? Bueno, entonces yo les voy a contar una historia. Era el año 1998. Yo estaba más o menos como en noveno décimo, no me acuerdo muy bien. Y yo no sé si a alguien le pasa más así, pero a mi hermana la invitaban a fiestas. Mi hermana estaba en 11. Pero para que ella pudiera ir a las fiestas le ponían una condición. ¿Cuál era la condición? Que fuera con el hermanito. Y entonces quedaron a José Luis, vaya, si usted dice que no va, no me dejan ir, por favor, no sé qué. Y había un grupo de muchachos, o sea, mi hermana tenía su grupo de sus amigas. No sé si eran las divinas o eran las patito feo, pero era mi hermana, una amiga que se llama Diana, otra amiga que se llama Catherine, otra amiga que se llamaba Adriana Maldonado y la otra no me acuerdo cómo se llama. La otra era la más bonita. El caso es que, claro, para ellas eran conmigo, eran como, ay, tan lindo tu hermano, qué lindo, qué caballero, qué lindo, bueno, todo lo que quisieran. Y me llevaban a las fiestas. Y aunque ustedes saben que yo soy un gran bailarín, en ese momento pues no me gustaba mucho como bailar. Entonces pues yo me quedaba en una silla así, sentado. Y me decían, ay, mira mi hermanita Adriana Maldonado llevaba a su hermano que creo que se llamaba Natalia Maldonado. Me decían, baila con ella. Y ella como un poquito menor que yo. Y entonces yo, ay no, qué plan tan harto. Y un muchacho que le estaba cayendo a una de ellas, me acuerdo que se llamaba Samir, se le iluminó el rostro y dijo, José, no ven, yo llevo a tu hermanito allá al apartamento. Y me prendió su computador y puso un juego. Y me puse a jugar un juego en el computador que a mí me cambió la vida. El juego se llamaba, que era de estrategia. Es de los primeros juegos de estrategia. El primero que yo conocí, que se llamaba ¿cómo? Los Gamers. No, era antes de Age of Empires. Se llama Command Conquer. No sé si alguien lo jugó. No sé qué pasó acá. Alguien, Manuela, toca que utilices tus poderes porque acá se fue algo. Ah, ya sé. Alguna frecuencia está molestando. Entonces, me cambió la vida. ¿Por qué? ¿Alguien no sabe? Levante la mano lo que es un juego de estrategia de computador. ¿Alguien no sabe? Levante la mano con sinceridad. Son muchos. Los juegos de estrategia son jueguitos en donde tú manejas una cantidad de ciudadanos de una ciudad o de un ejército y tú vas construyendo cosas, vas construyendo armamento y la misión generalmente es defenderse y atacar e ir conquistando pues terreno. Y para mí eso era lo máximo. Entonces uno iba recogiendo recursos, es muy como administrativo. Yo creo que de esos juegos yo me animé a estudiar. Manu, ayúdame a mutear todos los otros micrófonos, ¿ya? Entonces bájale a este por favor que está chiflando. Y en medio de eso pues entonces, en medio de eso, pues para mí eso fue lo máximo. ¿Qué pasaba? Que el computador de Samir, del amigo, era un supercomputador para esa época y el mío era, pues, chichi. Yo dije, ¿cómo puedo llegar yo a jugar eso? Papá, mire, yo quiero. No había forma. Y tuvieron que pasar como 1 año, 2 años para yo poder jugar. Y en ese momento ya estaba, ¿cuál?
Age of Empires, y había uno que a mí me gustó mucho que era Civilización. No sé si alguien jugó Civilización. Y en Civilización era chévere porque es que en los otros eran como 4 eras que uno pasaba. En esta uno empezaba desde la edad de piedra y terminaba con los extraterrestres, o sea, era lo máximo. Entonces, pero lo chévere de este juego era que, como en todos los juegos, pues uno manejaba los matachitos, pero uno iba creando su imperio, uno iba creando su reino, por decirlo así. Y, y bueno, y después de eso llegó como la magia, o por lo menos a mí, como de jugar en línea y empezar. Y cuando ya jugaba en línea me di cuenta que yo no sabía jugar eso, todo el mundo me ganaba, me destruían todo, pero era interesante. ¿Por qué les hablo de los juegos? Porque de alguna manera la experiencia que te estaban dando en el juego, si ustedes ven, la mayoría de juegos juegan a alguna palabra que es importantísima: simulación. Y la experiencia que me estaban regalando estos juegos a mí era una simulación de qué. Al ser un juego, esto no era un juego de carreras, no era un juego de fútbol, de gobierno, de reinado. De hecho, no sé si alguno jugó alguna vez un juego que se llamaba Stronghold, que se fue a uno. Ese era impresionante porque era supremamente industrial. Ese tocaba hacer talleres de cosas de madera y tocaba empezar y tocaba hacer procesos. Y si usted quería comprarse un hacha, usted tenía que tener un taller de madera, un poco de talleres, y era súper de procesos que se hacían al mismo tiempo. Bueno, súper complejo. Y a mí me gustaba mucho eso. ¿Por qué? Porque yo me sentía rey. Y les digo, me sentía dueño, o te hacía sentirte el gobernador. Y que lo chévere de ese juego es que todos obedecían. Usted le decía al matachito, vaya y mate a este, y no importaba si era grande el otro, si sabía que lo iban a matar, el man iba. Todo el mundo era obediente en esos juegos. ¿De qué les vengo yo a hablar hoy? De eso, de que en el fondo estos jueguitos es una simulación de que somos reyes. Esta es una simulación de que tú gobiernas, pero hay una vida que Dios te dio en donde Dios te hace gobernador, en donde Dios te hace rey. Y eso nosotros lo creemos ¿desde dónde? Desde el bautismo. ¿Quiénes están bautizados acá? Por la Iglesia Católica. Todos somos bautizados por la Iglesia Católica. Yo quiero hacer, hoy es la última prédica que vamos a dar del tema, y quiero hacer un pequeño resumen. ¿Cuáles son los 3 poderes que se nos regalaron en el bautismo que estamos predicando en esta serie? El primero, ¿cuál es? Es que eres sacerdote. El segundo, ¿cuál es? Que eres profeta. Y el tercero es que eres rey. ¿Cuántos de ustedes usan esos poderes? ¿Ustedes sabían que ser sacerdote tiene el poder? Mafe nos hablaba del sacrificio, pero tiene poder de acercar la gente a Dios. En el bautismo tenemos el poder de acercar la gente a Dios. Segundo, que uno de los que más me gusta es profecía. Tu palabra tiene más poder del que no es bautizado cuando tú la usas dentro de la voluntad de Dios. Entonces, tú eres profeta porque tu palabra tiene poder. ¿Y de qué se trata ser rey entonces? ¿De qué se trata lo que yo voy a hablar hoy? ¿De qué? Muy bien. En realidad, Dios te da un don que es el don de gobierno. Ustedes logran identificar en la Biblia, en Génesis, cuál es el primer momento en que la Biblia, por ejemplo, acá nos narra que Dios nos da gobierno. ¿Se acuerdan? ¿Alguno? ¿Cuál? En la creación, cuando Dios crea al hombre, ¿qué le dice? Que domine la tierra. Y algo muy importante que pasa en Génesis es: te doy el poder para que tú le pongas nombre a todo. Y el nombre en esta tradición judía, ¿qué significa? Tener gobierno sobre. Piénsenlo muy bien. Sus hijos, usted escogió su nombre, usted tiene poder sobre él. Le puso Nabucodonosor. ¿Quién se lo puso? Usted. Hay algunos que de verdad, y no es chiste, ustedes lo saben, le pusieron Gohan Goku al hijo. ¿Por qué? Porque es mi hijo y yo le pongo el nombre que yo quiera.
Millos David, que ha sido muy famoso acá en Colombia. Y así, ¿por qué? Porque es el nombre que yo le quiero poner a mi hijo. Sonido. Es que pensé que estaba con doble micrófono. Piénselo usted, ¿quiénes acá tienen algún emprendimiento? ¿Tienen algún emprendimiento? No estoy diciendo que sea multimillonario, Linita, listo. ¿Quién le puso el nombre a ese emprendimiento? ¿Quién se lo puso? Usted, porque el nombre te da gobierno, te da autoridad. Y nosotros estamos llamados ¿a qué? Pues a gobernar. Dios nos da un llamado a cada uno de nosotros a que nosotros gobernemos. Por eso vamos a ir a la Biblia. Yo quiero que leamos un texto muy importante que es Proverbios 16:32. Proverbios 16:32 dice lo siguiente. Vamos a buscarla. Proverbios 16:32. Espéreme que... Ya, es que estoy leyendo el 15. Ya. Dice, creemos que es el rey Salomón, más vale hombre paciente que valiente. Es mejor dominarse que conquistar ciudades. ¿Es palabra de Dios? Dios nos dio a nosotros el don de gobierno. Dios nos dio a nosotros autoridad. Y esa autoridad se empieza a ejercer en algo muy importante que tú tienes, antes que en cualquier otra persona. ¿En qué? En tu propia vida. Dios te regaló tu vida y tu vida tiene diferentes áreas, diferentes ambientes y Dios te la encargó para que tú la gobiernes. Algo muy interesante de nuestra fe es que nos está invitando a que nosotros nos responsabilicemos de nuestra vida. Si ven que hay personas, y yo sé que algunos de ustedes puede que también, que de todo lo que nos pasa en la vida responsabilizamos a otro. Ay, mi matrimonio está mal, ¿por quién? ¿Por culpa mía? No, del esposo, de mi esposa. Yo no, es que esa esposa me salió mal, me salió quejumbrosa, tiene aliento de mondragón en las mañanas. Es culpa de ella. ¿Quién tiene que cambiar? Ella. En la vida laboral, es que me ha ido, ¿por qué me va mal a mí? ¿Por qué me va mal en la vida laboral mal a mí? Es que no, el gobierno, como decimos, todo es culpa de Petro. Pero cuando no gobernaba Petro, usted también no le fue bien en el empleo. No, es que Petro estaba por ahí detrás echándome la mala. Ven los niños, cuando los niños llegan al colegio, ¿cuáles son las excusas? ¿Por qué te tiraste la materia? El profesor me la tiene montada. ¿Quiénes dijeron eso alguna vez? El profesor me la tiene montada. ¿Por qué se tiró la materia? El profesor me la tiene en la mala. Porque yo no avanzo ministerialmente, porque yo no avanzo espiritualmente. Esta es la que me toca a mí. La comunidad, el liderazgo de la comunidad no está dando. ¿Qué es lo que está pasando? Y parte del llamado de ser rey es responsabilizarte de tu vida, responsabilizarte de lo que es tu vida, decir, esta es mi vida, Señor, y yo la asumo. Y yo tengo una responsabilidad ¿de qué? ¿Qué es lo más importante? ¿Para qué tengo que yo gobernar mi vida? ¿Para qué creen ustedes que tenemos que gobernar nuestra vida? ¿Para qué? Para llegar al cielo. O sea, tú tienes que administrar tu vida o para la condenación eterna o para la salvación eterna. ¿Me entiendes? Acá en la vida nos pueden pasar muchas cosas, pero ¿de quién va a ser la responsabilidad? De nosotros. La salvación, Jesucristo, todo está servido en bandeja de plata. ¿Y tú tomas o tú dejas? ¿De quién es la responsabilidad? Pues es mía. Miren, yo les prometo, si me muero antes de algunos de ustedes, voy a ir al juicio de ustedes final. Voy a ir. Señor, déjeme ir, yo pago entrada. Y espero que no sean, no, Señor, es que yo estaba, pero es que eso ya es culpa de, no, es mi esposa, es mi hijo, y allá, ¿cierto, don Sata? ¿Cierto, don Satana? ¿Cierto? ¿Cierto que es que fue? No, es que me la pusieron muy difícil.
Algunos dirán, yo era de un barrio pobre del centro de la ciudad, que yo nací pobre, a mí me tocó muy difícil. Es que miren, esos otros les fue bien en la vida y llegaron a la salvación, pues porque mire. Y vamos a estarle echando la culpa al uno, al otro, al otro, al otro. Responsabilízate. Ustedes vinieron acá a esta asamblea a escuchar la voz de Dios. La primera voz de Dios que yo te quiero decir es que en el bautismo se te dio una misión de rey y lo primero que tienes que hacer es responsabilizarte por tu vida. Responsabilizarte por tu vida. Tienes un llamado gigante a ser responsable de tu vida y a ser responsable de lo que haces con todo lo que significa tu vida. Pero es que a mí me tocó, es que yo tengo muchas heridas, es que usted viera, yo no solamente vengo de un barrio pobre, también mi mamá no me quiso, mi papá me pegaba nalgadas, mi papá llegaba borracho y me escupía y después de escupía me sorbaba los mocos, yo sufrí mucho. Pero en el fondo, el poder del bautismo te da gobierno inclusive en las situaciones más difíciles que tú hayas vivido. Y sobre todo tú eres responsable, por ejemplo, en los casos de una infancia difícil, que de alguna manera todos tenemos heridas de infancia, tienes la responsabilidad de sanar, porque la gracia de Dios está al servicio tuyo para sanar. Pero es que yo no sé, es tu responsabilidad de aprender. Pero ¿cómo hago para aprender? Pues para eso estás acá. Pide ayuda, busca. En la comunidad frente a mí me da risa porque eso nos pasa también en el trabajo, en el estudio, pero yo como mi vida es en la comunidad, hay personas en la comunidad que encuentran un problema y ese problema pues los destata. Por ejemplo, es que el cable para conectar ese micrófono, mire, no funciona. Y entonces nos quedamos sin transmisión, nos quedamos sin... Pues papito, allí busque otro, o sea, solucione. ¿Qué significa eso? Me responsabilizo. Yo tengo o sea, creer. Hoy te invito a creer que tú tienes la autoridad de Dios, el gobierno de Dios para salir adelante en la vida. Y para salir adelante no solamente para ser santo. Fruto de eso, que ya hablaré más adelante, ayudar a otros. Pero finalmente tienes la responsabilidad del gobierno en la vida. Y con esto te quiero cuestionar, ¿cuánto anhelo yo que Dios se pare frente a cada uno si tú te estás responsabilizando de tu vida o estás echando la culpa a todo lo que te ha pasado? Es que en el pasado, es que en el presente, es que ahora me la tienen montada. Responsabilízate. ¿No les alegra eso? Que somos libres en el nombre de Jesús para responsabilizarnos de nuestra vida. Que si alguna cosa de pronto va mal en nuestra vida, Dios nos ha ungido con el poder para levantar y para sacar adelante las cosas. Yo les quiero preguntar, ¿ustedes creen eso que les acabo de decir? El poder de ser rey no significa solamente pues que te ungieron ahí un aceite y te dijeron, venga, qué bonito ser rey. ¿Cuántos de ustedes tienen empolvado ese poder por allá, escondidito? ¿Cuántos de ustedes lo han sacado y lo creen? Miren, escuchen, ser sacerdote, ser profeta y ser rey en el bautismo es una gracia. ¿Qué significa? Que es algo espiritual, que viene algo sobrenatural, que Dios está posando, que la fuerza de Dios está orando para que tú ejerzas. ¿Qué hay que hacer? Creer y obrar. Si yo creo que Dios me ha dado el gobierno de mi vida, yo no responsabilizo a nadie más de que a mí me tocó duro o de que a mí me está tocando difícil. ¿Listo? ¿Qué les parece? ¿Chévere? ¿Sí o no? ¿Se sienten regañados? Un poquito, José. Claro. Entonces, vamos a entrar en otra dimensión del ser rey. Quiero que vamos a abrir la Biblia. Segundo. No, antes de abrir la Biblia, vamos a... que me parece bien importante que nosotros entendamos primero que nosotros tenemos una responsabilidad, pero también tenemos una gracia que nos lleva a gobernarnos. El padre Tomás Migueles es un sacerdote que yo quiero mucho. De hecho, en 3 semanas yo intento ir a misa con él porque me gustan mucho sus homilías y son muy profundas. Y él
esta semana, o creo que la semana pasada, nos hacía una reflexión bien importante. Y él decía, ¿se han dado cuenta que para la vida profesional nosotros estudiamos pregrado, posgrado, maestría, doctorado y somos unos grandes y aplicamos todas las técnicas, toda la experiencia que podemos para sacar adelante una empresa, para sacar adelante un proyecto y finalmente pues para tener que comer? Pero para nuestra propia vida nosotros somos supremamente descuidados. No aplicamos ni siquiera una estrategia, por ejemplo, para el gobierno de nuestra propia vida. Entonces, ¿qué les quiero yo decir con esto? Si usted me responde esta pregunta con sí, es porque usted es un gran rey. ¿Cuál es su estrategia de gobierno de su propia vida? ¿Usted tiene una estrategia? ¿La ha planeado? ¿La ha planeado con el que lo creó? ¿La ha diseñado? ¿La ha organizado? ¿Alguna vez se lo ha preguntado? ¿Cuál es su estrategia de ordenar la vida? Yo les voy a dar una para que la escriban, pero sobre todo para que la apliquen. Cuando uno tiene que gobernar, una forma sabia de gobernar, esto se lo enseñan a uno, por lo menos a mí como ingeniero me lo enseñaron, es dividir el problema, un problema complejo que es nuestra vida, dividirlo en partes más pequeñas y empezar a trabajar en las diferentes áreas. Piensen, miren, a mí me impresiona, una vez me contaban, mi hermana me contaba también, que ella estuvo como asistente de gerencia de una empresa y ella me contaba los millones de millones que ganaba pues su jefe, el gerente, y me dijo, y van a cambiar de gerente y están contratando un gerente y es como 50 millones de pesos mensuales, es una cantidad absurda. Y yo decía, ¿y cómo hace una persona para que le paguen toda esa plata que tiene que haber estudiado? No, el tipo hizo MBA, el tipo estudió, tiene la experiencia, ha llevado a 3, 4 empresas a no sé qué. Listo. Y cuando llega un gerente y se para en una empresa, ¿qué hace? Pues empieza a mirar, tiene una estrategia. Y la estrategia tiene que atravesar pues toda la empresa y dentro de eso va a empezar a mirar en esta área, hay que mejorar en esta área. Finalmente es lo mismo que se propone hacer un presidente cuando gobierna un país y es ordenar eso. Nosotros debemos dividir nuestra vida delante de Dios en áreas y es lo que llamamos áreas de la vida y a cada área de la vida hay que darle la suficiente atención. ¿Qué es lo que pasa? Que el correr y lo que nos decía el padre Tomás, finalmente nosotros no le damos importancia a lo más importante que es nuestra propia vida, porque es que es nuestra propia vida la que nos va a llevar al cielo, es nuestra propia vida la que nos va a llevar a la santidad. ¿Y qué hay que hacer? Pues dividir nuestra vida en áreas. ¿En cuáles áreas? En las que usted va aprendiendo en la vida que son importantes y que hay que dedicarles tiempo. Yo les nombro las que generalmente trabajo en proyectos acá en la comunidad, en procesos de sanación, en lo que sea, y que les va a ayudar. Por ejemplo, empecemos. La vida espiritual, toda la parte espiritual es un área y para mí es el área fundamental. Para otras personas que no son creyentes tal vez no sea tan fundamental, pero para nosotros es el centro, es de donde viene todo, es como casi que la junta directiva, de ahí de la vida espiritual. Y dentro de esa vida espiritual tú tienes que tener un proyecto, tú tienes que tener un orden, yo por ejemplo les digo, dentro de esto es orar todos los días y dentro de esa oración pues empezar a encontrar voz de Dios, empezar a obedecer la voz de Dios, descubrir tantas cosas dentro de lo que hay la vida espiritual. Pero no todo es, o sea, ni siquiera, miren, yo estuve cerca de una mujer que estuvo en un convento de claustro. Ni siquiera las monjitas de claustro se dedican solamente a la parte espiritual. Tanto así que imagínense, uno cree que, para los que no saben qué es una monjita de claustro, son las hermanitas que se dedican toda su vida encerradas en un convento, en teoría solamente a orar. Pero ese solamente a orar es relativo. Esa amiga me mostraba y me decía, mira, uno tiene que hacer ejercicio, uno tiene que comer, muchas veces nos toca hacer la comida para sostenernos. Algunas hacían hostias para vender, para que tuvieran con qué financiarse la vida de oración. Tienes unos momentos de oración, pero no todos son lo mismo. Tienen que tener, a mí me parecía chistoso, pero en esta orden, por ejemplo, tenían un tiempo para encontrarse con
con las otras hermanas, para compartir, para hacer fraternidad. Y finalmente la vida espiritual tiene que brotar en todo lo demás. ¿Cómo qué? Como por ejemplo, nuestra vida social. Todos tenemos un área social, tenemos que tener amigos, tenemos que tener hermanos. Eso es fundamental, fundamental. Es como esa vida donde nosotros tenemos que ir a los demás. Muchas veces, como les digo, a veces necesitamos un abrazo, a veces necesitamos una persona que nos diga vamos adelante. Otra parte importante, por ejemplo, toda nuestra parte afectiva, esa parte cuando nosotros somos jóvenes, pues está en descubrir, en saber, en un camino a tener unas amistades que me conduzcan a un noviazgo y que me conduzcan a un matrimonio, si yo tengo esta vocación. Pero si no, también recorrer todo el camino, pues si quieres, al celibato, o es lo uno o es lo otro. Pero esa área de la vida, pues hay que dedicarle pues tiempo, hay que dedicarle esfuerzo. Algunos dicen, yo quiero una novia, y de verdad a mí me impresiona, yo quiero algún día un hogar, yo quiero algún día. Papito, ¿y usted sale con alguien? Salga con alguien, salga a tomarse un café con una amiga. Yo a muchos los exhorto porque ya son muchos, se la pasan saliendo, no hay un orden, pero hay otros que nada, que creen que les va a llegar la persona impuesta así del cielo. No, hay que ir. Esto mismo me da plan para hablar, por ejemplo, del área laboral. Todos tenemos que dedicarnos a un área productiva, en el discernimiento. Hasta los que escogemos la vocación de Dios, pues nuestra área productiva termina siendo el ministerio. Y en esa parte productiva, pues hay que hacerlo. Miren, en esta parte productiva, lo mismo que con el otro. Hay personas que dicen, yo no tengo trabajo y es la voluntad de Dios, y Dios proveerá. Y Dios diciéndole, pase hojas de vida. Pase hojas de vida. No. Si viene el Señor, no necesito que yo pase hojas de vida. Claro que necesita que pase hojas de vida. Ore por las hojas de vida. Si tiene amigos, pídanle entonces a ChatGPT. Si su único amigo es ChatGPT, pídale a ChatGPT que le mejore la hoja de vida. Pero sentado acá diciendo, si es de Dios, es el trabajo que Dios quiere, pues no está bien. Tienes que trabajar, hay que tener un plan. Yo creo que en esta parte a veces trabajamos más un plan de lo que nosotros buscamos y de lo que nosotros queremos laboralmente y vocacionalmente, y pues conciliarlo y finalmente decir, yo quiero estudiar. Hay unos que estudian demasiado. Yo me he encontrado con personas que están sobrecalificadas y finalmente pues les toca irse a otro país finalmente para que los valoren. Ahí sí que los están, y por eso toca ir orando, discerniendo cuál es mi proyecto laboral. Y aunque pareciera que fuera lo mismo, es muy diferente. El área financiera es totalmente diferente. A mí me ha costado encontrarme gente que es directora financiera de toda una entidad y sus finanzas personales son un desastre, llenos de deudas, no pueden dormir de las deudas, no saben controlarse, ya no tienen gastos hormigas, sino gastos alacranes ahí. Finalmente está toda la vida financiera desordenada, y eso también necesita un plan. Y para todo esto necesitamos orden y necesitamos un proyecto. La vida sexual, que no es la misma de la afectiva. Nuestra vida de la castidad, el orden de Dios de la vida sexual es la castidad, y dentro de la castidad es ordenar todas las pasiones que tenemos al amor. Cuando no tenemos, es chistoso, cuando no tenemos esposo o esposa, pues es una espera, y yo sé que es una espera dura, pero es una espera donde uno guarda, y es muy hermosa y linda. Aun cuando uno tiene novia, más duro cuando uno tiene novia, cuando tiene novio, pues porque hay deseos, pero hay que guardar. Pero ya cuando te casaste, pues lo contrario también. La mujer hizo eterno dolor de cabeza y la donación, y obviamente esto es mucho más complejo que un simple dolor de cabeza, que un quiero o no quiero. Pero dentro de todo eso, la vida dentro del matrimonio sexual también hay que ponerle atención, también hay que dedicarle. Toda nuestra vida sexual también es un orden, y obviamente hablamos de eso. Y les podría decir muchas más. Una muy importante, tu vida de salud. Ahorita no vamos a hacer tierra fértil, sino fofos fértiles, porque si no hacemos ejercicio, si no tenemos un plan de alimentación, si no nos ordenamos, pues nosotros también tenemos que responder frente a ese cuerpo, tenemos que responderle a Dios. Y yo te pregunto, frente a todo lo que te esté diciendo, ¿tú tienes una estrategia? ¿Tú tienes plan? ¿Tú tienes un proyecto? Una cosa que no es el área espiritual, no es el área espiritual. ¿Sabes qué es? Es el ministerio, en donde adicional a tu labor
tú también ordenas una forma de servirle a Dios. Y en eso, ¿cómo está? ¿Cuál es tu proyecto? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Con esto, ¿qué quiero decirte? Ya casi para acabar la charla. Pues que si tú no tienes un proyecto, no estás gobernando. Si tú no tienes una estrategia, no estás gobernando. No te engañes, la vida te está llevando por donde quieres. Y si esa estrategia nunca se la has preguntado a Dios, nunca la has alineado con la voz de Dios, pues no estás gobernando tu vida. Déjame decirte, yo no tengo tanta experiencia, pero no han conocido emprendedores o empresarios. Esto pasa mucho, yo creo que en el sector informal, que ganan bien, pero como no tienen ninguna estrategia financiera, es como, uy, acá hay 50 millones, vaya y compre, vaya papito y cómprese lo que quiera, ¿sí? Y vaya y tome y tome. Y después la empresa quebró. ¿Y por qué quebró? No, porque Dios quería que quebrara. No, señor. Finalmente no es por eso. Finalmente es porque no hubo un proyecto, no hubo un orden. Y parte de esto es que, miren, les voy a decir algo. Si tú estudiaste una carrera para sacar adelante una profesión y una labor, tienes que formarte en todas estas áreas de alguna manera para sacarlas adelante, para saber cómo diseñar una estrategia. Yo estoy recogiendo los frutos positivos y negativos en la comunidad. Es impresionante, impresionante. ¿Cómo? Cuando, por ejemplo, una pareja de novios dice: queremos vivir nuestra sexualidad según la voluntad de Dios, queremos ordenarnos, queremos hacer las cosas, y cómo se sufre, se llora, pero empiezan a haber unos frutos tan bonitos de matrimonios tan bonitos. Y cómo los que eso no importa, eso es una exageración suya, es que la castidad, eso, qué mamera ustedes, y empiezan, y mejor dicho, se mete la lujuria y acaba con matrimonios y acaba con vidas. Y así en las áreas de la vida. Entonces, personas que tienen muchas bendiciones económicas, pero al no tener sabiduría financiera, pues empiezan a hacer desastres. ¿Qué los invito yo? Miren, no es a regañarlos, es a cuestionarlos. Y que si tú dijiste, como la antipropaganda de Dolorán, en la propaganda de Dolorán todos decían: sí, señor. ¿Le duele la pierna? Sí, señor. Pues acá, si yo les digo a ustedes: ¿tienes una estrategia para tu vida financiera? No, señor. ¿Tienes una estrategia para tu vida espiritual? No, señor. Pues que finalmente esta charla sea un espacio para ordenarte. A mis adolescentes, que me parece muy chévere que estén acá, a los jóvenes, a los universitarios, yo quisiera decirles algo como que entre más temprano te empieces a ordenar en tu vida, mejor te va a ir. Entre más temprano tú te empieces a ordenar en tu vida, mejor te va a ir. Escucha el consejo y empieza a hacerlo. Dios quiere que tú gobiernes. Y ahora sí, vamos a abrir la Biblia. Vamos a buscar el Evangelio. Vamos a buscar los Evangelios. Ya les digo qué Evangelio estoy buscando acá. Dice así. Vamos a buscar Lucas 16. Dice así. Ya les digo qué versículo. Los que ya abrieron, estamos en Lucas 16. Lucas 16, 10. El contexto de este versículo está basado en una parábola, que es la parábola de ¿qué? De los talentos del administrador infiel. También. Y frente a esta parábola, dice este versículo: el que es fiel en lo insignificante, otra traducción sería en lo poco, lo es también en lo importante. Y el que es injusto en lo insignificante, también lo va a ser en lo importante. ¿Listo?
¿Qué nos quiere decir esta palabra? Miren, en el camino de Dios hay algo que Dios nos regala, y es que nosotros tenemos ese deseo de crecer, de progresar, de ir más allá, de que nuestra familia esté mejor, de que nuestra vida esté mejor. Yo no veo ninguno que diga, uy, ojalá mañana me esté doliendo todo el cuerpo y ya yo no pueda ni caminar, sino que en todos nosotros queremos estar mejor. Y Dios nos quiere bendecir en estos aspectos de que nosotros crezcamos, de que cada uno de nosotros estemos mejor. Pero, ¿cuál es la clave? Ser fiel en lo poco. La Biblia, esta versión nos va a decir ser fiel en lo insignificante, ser fiel en lo que no parece tan importante. Porque si tú eres fiel en lo poco, en lo pequeño, ¿qué va a pasar? ¿Sí me están siguiendo? Si yo soy fiel en lo poco, en lo que no es tan importante, ¿qué va a pasar cuando me asignen algo que sí es importante? Que voy a ser fiel. ¿Y qué significa ser fiel? Ser sabio, actuar según la voluntad de Dios. ¿Cuál es el llamado que yo creo que tenemos nosotros todos? Empezar a ser fiel en las cosas pequeñas. Miren, yo les doy un tip para ser orantes que a mí me pareció, cuando yo lo escuché, me pareció el más absurdo, y cuando lo empecé a aplicar, es el tip más importante para ser orante. No hay otro tip, a mí me parece más importante para ser orante, porque aplica esta norma. Desde lo insignificante empieza a darse lo importante. ¿Y cuál es el tip? Acuéstese temprano para levantarse temprano a orar. Las personas que no tienen disciplina en el dormir no tienen disciplina en oración. Yo tengo la estadística, porque yo soy consejero. Y yo empiezo, ¿cómo va tu oración? No, es que a mí me cuesta orar, es que es muy difícil, no sé qué. Oye, ¿qué horas te acuestas? No, cuando el Señor quiere. El Señor me muestra, hay días el Señor me dice, ponte a ver Netflix hasta las 2 de la mañana, y yo le obedezco porque soy un siervo fiel. ¿Me entienden? Miren, hay un santo que yo admiro mucho, que quiero mucho, que es San José María Escrivá de Balaguer. Y él tiene una filosofía que se llama el minuto heroico. ¿Algunos se la saben? ¿Algunos conocen cuál es el minuto heroico? El minuto heroico de San José María Escrivá de Balaguer. Es que es difícil. El minuto heroico consiste en algo muy sencillo, pero que te cambia la vida espiritual. Y consiste en no aplazar la alarma. Es eso. Y se los digo, persona que no aplaza la alarma es persona que no aplaza nada en la vida. Y usted dice, si tú eres fiel en lo insignificante, que no aplazas la alarma y te levantas, y yo sé que pues esto ya es chisme, porque los del Opus Dei son un poquito muy tapados con la vivencia, lo que ellos tienen adentro, pero esto ya es chisme. Los del Opus Dei se levantan inmediatamente, suena la alarma, la campana, lo que sea, llegan, besan el piso y se meten o a la ducha o a hacer la oración o lo que tengan que hacer. ¿Cuál es el ejercicio de esto? Que cuando tú eres fiel en lo pequeño, pues Dios te da más. Si tú eres fiel en tu trabajo y tienes el sueño de tener un emprendimiento, pues vas a ser un gran emprendedor. Si tú eres un buen trabajador, si tu jefe dice, oiga, este es un buen trabajador. ¿Sí me hago entender? Nosotros a veces creemos que todo funciona de otra manera, como que es que a mí no me va bien acá, más bien, es decir, imagínense, es que yo soy una porquería con esta vieja porque no la quiero, pero cuando llegue la que sí es, esa sí la voy a querer y me va a ver muy bien. Nunca va a llegar una mujer a la que le seas verdaderamente fiel. Es que yo financieramente soy un desastre porque es que mire, yo me gano el mínimo y es muy difícil. Petro, todo es culpa de Petro. Pero cuando te ganes 7 millones de pesos, 10 millones de pesos, vas a seguir siendo un desastre. Porque si no eres fiel en lo poco, no vas a ser fiel en lo mucho. Y así con cada área de la vida. Así con cada área de la vida. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que nosotros nos gobernemos. Para gobernar, ¿qué necesitamos? Necesitamos una estrategia. Y nosotros tenemos que poner esa estrategia en las manos de Dios. ¿A qué vinimos aquí?
pues a dejarnos exhortar por Dios y a empezar a pensar y a empezar a ordenarnos. ¿Para qué es nuestro tiempo de oración? Miren, yo he aprendido algo bien importante, y es que para mí lo más importante de la vida de oración y del tiempo de oración con Dios es ser hijo, es sentirse muy amado. Todos los días Dios sabe que es así, que yo intento ir al espacio de oración a ser hijo. Pero después de pasar el ratico rico con Dios, es necesario tener una junta directiva también con este papá que es el jefe de mi vida. Porque que Dios sea rey, como lo cantábamos ahorita, pues se tiene que ver en nuestra vida. ¿Sí me hago entender? Y la vida de oración consiste en, yo les recomiendo que lo hagan. Cada día diferente, háblenle de un área de la vida y ordénenla con Dios. Señor, hoy vamos a hablar de sexualidad. Señor, hoy es el día en que vamos a hablar de mi área laboral. Y obviamente el área que está en crisis es la que más atención necesita en la oración. Cuando tú aprendes a gobernarte, ¿sabes qué te promete Dios? Que vas a gobernar a otros. ¿Qué decía Proverbios? Es mejor alguien que se gobierna a sí mismo que el que gobierne naciones. Y lo que significa eso también es, cuando tú te gobiernas a ti mismo, vas a ser un gran líder, vas a ser un gran jefe, vas a ser un gran papá, vas a ser una gran mamá. Mientras que tú no te gobiernes, miren, ¿por qué hay tanta ausencia de paternidad en este mundo? La palabra es indisciplina de vida. Nadie nos enseñó a ser disciplinados y venimos a Cristo ¿a qué? A que Él nos dé su gracia para ser disciplinados. Cierro con esto: gobierna tu vida, gobierna tu vida. Para que te vaya bien en tu vida tienes que gobernarle. Para ser un buen esposo, ¿yo qué tengo que hacer para ser un buen esposo con Liliana? Pues primero gobernarme. Yo le decía a Lili, bueno, Lili vivió un momento, es que no puedo contar el chisme porque ahí sí me regaña. Pero Lili vivió un momento difícil, y frente a ese momento difícil, yo le dije, yo oré por ella y le dije: mira, amor, yo te voy a dar 3 consejos. No les puedo decir qué consejo porque ya saben qué será. Consejo 1, consejo 2 y consejo 3. Yo le dije: pilas, porque cuando uno está así de vulnerable, tienes esos peligros y por eso ejerce estas 3 cosas. ¿Y qué me tocó a mí? Pues empezarle a demostrar que en el consejo 1 yo era testimonio, que en el consejo 2 yo soy testimonio y que en el consejo 3 yo también soy testimonio. ¿Me entienden? Yo tengo que demostrar con mi propia vida que por ahí es el camino. Con sus hijos es igual. A mí me da risa, algunos papás traen a los niños acá de la siguiente manera: yo quiero que mi hijo tenga una espiritualidad, porque la espiritualidad es muy importante para todos. Vienen, hija, en el chino y se van. Y la asamblea también es para usted, papito. No, es que entonces con Dios tenemos ahí negocio socio. Pues su hijo también va a tener el mismo negocio. ¿Me hago entender? No vas a gobernar si tú no eres primero testimonio. O sea, yo no le puedo decir, por ejemplo, yo no puedo decirles a mis servidores: muchachos, tenemos que ser los primeros en llegar y los últimos en irnos, porque eso es lo que quiere Dios de nosotros. Y me voy ya, muchachos, porque se me está haciendo tarde, tengo sueñito. ¿Me entienden? Yo tengo que ser el primero en llegar y el último en salir. Si yo quiero, si esa es mi filosofía de ministerio y de servicio. ¿Sí me hago entender? Si a mí me la cobran carísimo. Todo en lo que yo no soy coherente, a mí me lo dicen: pero José Luis no está siendo coherente en esto. Y está bien. Tengo yo que ser testimonio. Gente linda, yo quiero preguntarles para terminar la prédica: ¿cuántos de ustedes aquí, sinceramente, levántenme la mano, los que hoy quieren que el gobierno de su vida mejore, cambien algo con Dios? Levanten la mano los que dicen. Entonces yo los voy a invitar a que los que levantan la mano se pongan de pie. Vamos a hacer oración. Y pues sí, decía no. Ay, me puse a tocar mucho. Entonces, pues yo los quiero invitar a que en este momento, pues
hablemos con Dios. Vamos a cerrar los ojos, vamos a poner las manos en el corazón. Y a mí me parece muy lindo, a mí me gusta en algunos momentos hacer esta oración. Es muy fuerte. Vamos a tratar de recordar el día de nuestro bautismo. Muchos no nos acordamos, pero tenemos fotos y tenemos certeza de que eso sucedió. Tan importante es para la iglesia que ninguna iglesia, otra iglesia que no sea la católica, le da tanta importancia a los documentos como la partida de bautizo. Para registrar que sí, que aunque tú no eras consciente, sí te bautizaron. Y que no solamente fueron suficientes tus papás, sino que es uno de los sacramentos, de los pocos sacramentos que necesitan padrinazgo, y que hay un padrino que tiene que firmar un papel diciendo yo fui padrino. Y por eso ponte las manos en el corazón y con el Espíritu Santo trata de volver a vivir por un instante tu bautismo sacramental. Porque aunque eras un bebé, muchos fuimos bebés, otros fueron niños y otros tuvieron también el regalo de ser bautizados de adultos. Pero si eres bebé, es porque de alguna manera tus papás quisieron regalarte la fe. Y dentro de esa experiencia yo quiero que tú hoy renueves tu bautismo recibiendo lo que cuando niño por tu inconsciencia no podías decir. Pero yo te invito a que levantes tus manos alto. Y hubo un sacerdote que tiene toda la tradición apostólica. ¿Qué significa eso? Que ese sacerdote que te puso el agua, que te puso el aceite, que te ungió, fue también ordenado por un obispo, que ese obispo fue ordenado por otro y este obispo por otro, hasta que llegaron a las manos de Jesús. Esa es la tradición apostólica. Y que la gracia sacramental ha pasado de generación en generación y llegó a ti a través del sacramento del bautismo. Y que en ese sacramento del bautismo tú recibiste el Espíritu Santo. Y si hay alguien acá que nunca haya tenido un encuentro con el Espíritu Santo, pues hoy es el día. Y si hay personas que ya han tenido el encuentro con el Espíritu Santo, si hay personas que ya han tenido el encuentro con el Espíritu Santo, yo quiero que renovemos eso y que se note, ¿no? Porque hay personas que dicen, yo hice el bautismo en el Espíritu, yo ya me sé eso. Pues que se note, porque hay algunos que no se les nota. Entonces vamos a levantar nuestras manos alto y vamos a decir: ven Espíritu Santo y bautízame. Bautízame otra vez como un niño pequeño. Lléname y satúrame de ti. Y yo quiero hoy, en este momento, en esta oración, recibir esos 3 títulos, porque hoy tú me impulsas en esta cuaresma a ser sacerdote del Dios Altísimo, a ser profeta de Dios, pero también a ser un rey, una reina. Y hoy en el nombre de Jesús vas a repetir conmigo: yo reclamo la autoridad de rey y de reina que se me ha dado en el bautismo para gobernar mi vida. ¿Hacia dónde? Hacia la santidad. Y vas a decirle: yo quiero ser santo, yo quiero ser un hombre santo, yo quiero ser una mujer santa, yo quiero ser un hombre que actúe de acuerdo a tu voluntad. No me bautizaste, Señor, no me bautizaste, Espíritu Santo de Dios, para otra cosa. Eres ungido, gente, escucha, eres ungido por Dios. Y esa unción hoy quiere derramarse en ti y se está derramando. Vívela, experiméntala, experiméntala más, 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 experiméntala más, que te llene más, que te llene más. Espíritu Santo de Dios, lléname. Mira, el Espíritu Santo de Dios, cuando lo clamamos, está acá y está tocando tu corazón. Abre tus labios, ten la experiencia, dile: lléname, lléname de ti. Yo quiero recibirte, Espíritu Santo, y quiero recibirte todo, con todo el corazón, con toda mi alma, con todo lo que yo soy. Ven Espíritu Santo de Dios, ven Espíritu Santo de Dios. Ven Espíritu Santo de Dios, ven y derrámate grande. Y aquí en este bautismo en el Espíritu, yo quiero que tengamos un diálogo
Vamos a parar la oración vocal y vamos a tener un diálogo muy profundo con Jesús Rey. Esto es algo que va a pasar sí o sí. Un día, eso se lo decía a alguien esta semana, yo le decía, un día vas tú a tener una junta directiva que la Biblia la llama el juicio final, y vas a estar delante de Dios entregando cuentas de tu vida. Yo quiero que en este momento, para que ese día te vaya bien, miren que es chistoso, eso lo hacen en lo que antes era el ICFES, hoy son las pruebas, creo que saber. Pues a uno lo hacen, antes no se hacía en el pre-ICFES, ¿no? Enfréntate a un ICFES para que te vaya bien cuando, o un ICFES entre comillas de juego, para que te vaya bien en el verdadero. Y los invito a hacer eso. Esto nos invita a la Cuaresma a hacer un examen de conciencia. Y en este examen de conciencia, lo importante es que tú digas, oiga, ¿cómo va el gobierno de mi vida? ¿Cómo va el gobierno de mi vida? No frente a lo que yo creo que es bueno o malo, sino frente a lo que Jesús quiere de mí. Y como cuando hacen auditoría, si acá auditores saben que es así, empiezas por un área y empiezas a hacerlo con Dios. Empecemos por cualquiera. ¿Cómo va tu vida en la sexualidad? ¿Cómo está tu área sexual? ¿Cómo vas en el camino a la castidad? ¿Cómo está tu vida laboral? ¿Cómo está a lo que te dedicas? Miren, algo por lo que tenemos que darle respuesta a Dios es, aunque no crean, y ustedes me dicen que no, y nadie se confiesa de esto, la hora que te acuestas y a la hora que te levantas es algo a lo que uno le tiene que dar cuentas a Dios. Y pregúntale y dile. Si nosotros tenemos vicios como yo los tuve y como muchos los hemos tenido, que se nos han ido robando de alguna manera este gobierno de Dios, y empieza a hablarle de las otras áreas de la vida, de tu vida espiritual, de tu vida de oración. Si tú ya tienes un proyecto de ministerio y servicio, porque alguna gente es muy tramadora con mi ministerio es mi familia. Sí, claro, entendemos que es una parte importantísima que Dios te pone, pero también hay que buscar, así sea algo pequeño, pero un lugar donde servir a Dios con seriedad y con proyecto. Y empieza a hablarle a Dios también en este momento, Jesús, de tus finanzas, de si tienes deudas, de cómo estás organizándote, y si estás viviendo los principios bíblicos para ordenar tus finanzas. Pregúntale cómo está tu salud, cómo salieron los últimos exámenes, cómo estás frente a la comida, cómo estás frente al deporte. Pregúntale a Dios, bueno, todo, y deja que Él te interrogue y te cuestione en eso. Y hoy con Jesús, a mí me parece que si nos va mal hoy, es una gracia muy grande. Y alguien dirá, ¿cómo así? Sí, porque esta prédica era para ti. De hecho, toda esta prédica se planeó y toda esta serie se planeó no para los que ya hacen las cosas muy bien, sino para los que hoy necesitan empezar a hacerlas bien. Y yo los invito a que los que hoy sienten que se rajan tengan la humildad de hoy arrodillarse como en Cuaresma, arrodillarse en su puesto, y uno se arrodilla ahí en el puesto. Y yo te invito a que le digas al Señor, Señor, perdóname, yo no he gobernado como tú quieres que yo gobierne, yo te he fallado. Y háblale tal vez del área de la vida donde tú encuentras más falencias, donde hay más ausencia de Dios. Y si tienes que llorar, llora y dile, Señor, yo quiero que tú gobiernes en esta área de la vida. Esto me parece muy lindo, porque esto me parece humildad. Cuando tú ves que no estás gobernando bien, uno advica, pero no a cualquier persona, a Dios. ¿Qué significa advicar? Señor, no lo he hecho bien, no he gobernado bien, necesito que me intervengas, necesito que gobiernes en mi vida. Muchas desgracias, muchos problemas financieros, muchas miserias, muchos problemas afectivos hoy son un desastre. No porque Dios te lo mandó, sino porque tú has construido una vida desordenada. Y aparte desordenada, soberbia. Nadie te puede aconsejar, nadie te puede decir por ahí no es el camino, es por acá. Y finalmente estás bebiendo de la destrucción que tú misma has construido.
Y este es el tiempo para clamar misericordia. Dios se muere por venir a intervenir tu vida, por ayudarte a levantar financieramente, por ayudarte a levantar laboralmente. Dios se muere por ayudarte a levantar afectivamente, por hacer que las cosas bien. Dios es tu papá y te ama y quiere que a ti te vaya bien, pero tú tienes que ordenar tu gobierno al de Él. Y en este momento, así, con humildad, pongamos las manos hacia Él y decirle: yo ya no quiero gobernar a mi acomodo, a mis conceptos. Yo quiero que tú gobiernes, Señor. Yo quiero que tú dirijas mi vida. Hay matrimonios que están en crisis, que están a punto de acabarse, y fruto de eso va a haber destrucción en hijos, va a haber destrucción en cada uno de los que se separan. Y no vale la pena venir hoy mejor a Dios y decirle: yo reconozco que yo he pecado, yo reconozco que no he hecho las cosas bien, que no he gobernado como tú quieres, porque ahí está la reconstrucción. Lo mismo, hay personas que hoy están en una crisis financiera durísima, y no vale la pena que hoy vengamos a reconocer: esto no es culpa de Petro, esto no es culpa de otros. Yo no he ordenado bien mis finanzas, yo no me he organizado laboralmente como sé que tú me has pedido, y quiero hacerlo, Señor. Yo quiero someterme y que el Espíritu Santo acapase, porque yo te quiero decir una profecía como profeta en el bautismo que hemos aprendido. Dios te quiere levantar. Dios no quiere destrucción en tu vida, Dios quiere construirte. Y si tú hoy dejas que Él gobierne, te dejas intervenir, van a haber bendiciones. Por eso vamos a invocar a este Rey de Gloria, que Él es un gran Rey, que Él sabe ser Rey, que Él sabe gobernar, que Él sabe dirigir. Y en este momento encuéntrate con Él. No le escondas tu miseria, no le escondas lo que está mal en tu vida. Al contrario, cuando viene el sabio, el erudito, a arreglar tu empresa primaria, que es tu vida, expon tu vida delante de Él. Tierra Fértil es una noche para exponer nuestra vida delante de Él con todo lo que hay y decirle: Señor, hoy lo que tú me digas yo lo voy a obedecer. Solamente háblame, ordéname, guíame. Y vamos a reconocer a ese Dios, Rey grande, y vamos a someternos a Él. ¿Quién es? ¿Quién es el Rey de Gloria? Persigue con su amor, me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda: necesito su perdón. Él es el Rey de Gloria, me lo ofrece hoy. Oh Rey del universo y el príncipe de paz, revelándome en los cielos los misterios que en él hay. Mi espíritu anhela de su gracia y su verdad. Él es el Rey de Gloria, Hijo de hombre, Hijo de Dios. Vamos a cantar todos. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de misericordia, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de misericordia, Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? ¿Quién es el Rey de gloria? De poder y majestad, de poder y majestad, el sabio sin medida,
cielo y tierra, y el único creador. Él es el Rey de gloria, Él es todo para mí. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mis seres, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mis seres, Rey de gloria. Mira, yo quiero que me escuchen acá. Yo creo que aquí hay personas con áreas de la vida que están tocando un punto que lo podríamos llamar desesperación. Hay cosas en la vida que están tan mal, que tú te sientes como si estuvieras en el foso profundo y te sientes ahogado, porque tal vez esa parte de tu vida está ahogada. Y yo quiero darte un mensaje de parte de Dios. Dice el Señor: yo soy el Todopoderoso, yo todo lo puedo. Como con Pedro, ahora echa la red, pero conmigo. Señor va a levantar. Miren, si yo estoy parado acá, si yo tomé la decisión de ser un consagrado laico, de dejarlo todo atrás, y Él me ha sostenido, es porque lo conozco a Él, y yo soy testigo de sus milagros. Yo he vivido vidas destruidas, acabadas, levantándose, empezando por mi familia, que si no fuera por este encuentro con Dios y con el Espíritu Santo, mis papás se hubieran separado, estaríamos en ruina económica, en muchas más cosas. Yo soy testigo de ver la vida también de un niño que se enamoró de joven y que fue creciendo. No hay nada imposible para él. Y yo quiero profetizarte: Dios te quiere levantar. Dios te quiere levantar. Y por eso te invito que hay en tu corazón, si alguien está viendo que está llegando al extremo con tu corazón, dile: ya no puedo más, te suelto mi vida. Personas que inclusive han pensado en suicidio porque está tan mal. Y hoy Dios te quiere decir: no, no es el camino. Yo soy la vida. Sientes morirte porque te has alejado de aquel que es la vida. Ven que yo te voy a levantar. Dios quiere hacer algo grande hoy. Y si yo no me equivoqué en la percepción, y acá hay una persona que dice: José, mi vida está al límite, yo le pido que cuando se acabe la asamblea me busque, que yo quiero hacer una pequeña oración por usted, por ti, porque Dios hoy me habló fuertísimo en el corazón ahorita para ti. Porque yo quiero gritarte en nombre de la Iglesia Católica, en nombre de Dios también, que es el tiempo de levantarse. Es el tiempo de volver a echar las redes donde hay que echarlas. Es el tiempo de volver a creer que Dios va a hacer algo nuevo. Él lo puede hacer todo. Por eso vamos a cerrar esta oración, y yo los invito a que demos nuestra mejor alabanza al Rey. Nos vamos a poner todos de pie, vamos a levantarnos. El que dance, dance. El que hable en lenguas, hable en lenguas. El que canta, cántico nuevo, cántelo. Y el Ministerio de Música me va a ayudar. Vamos a decir: su nombre es Cristo. Y vamos a cantar con todas las fuerzas, ministerio, con todo el espíritu. Proclamaremos la grandeza de nuestro Dios diciendo: su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mis seres, Rey de gloria. Su nombre es Cristo,
fuera rey, porque Él es rey. Con todas nuestras fuerzas, proclamemos los reyes de tierra fértil de lo que nosotros somos. Vamos a hacer. Están muy buenos.